Muy buenos días a todos. Pues con el estilo típico del presidente Uribe, frentero y directo, y poniendo el pecho donde otros ponen la espalda, ayer el expresidente envió un comunicado en relación a la destitución de varios de sus exfuncionarios por la Procuraduría General de la Nación. El comunicado, corto, claro y contundente, dice que, fiel a su costumbre de asumir responsabilidades, se permite manifestar que si aquello que hizo el doctor Bernardo Moreno en su calidad de secretario general de la presidencia fue averiguar al DAS y a la UIAF por las denuncias que medios de comunicación habían formulado sobre la posible penetración de presuntos narcotraficantes en asuntos de algunos magistrados, y además nunca sugirió actividades ilegales, dice el presidente: yo asumo la responsabilidad jurídica y política por esa conducta. Por ende, me pongo a disposición del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia. El comunicado habla también de las garantías políticas a todos los actores y de cómo fue precisamente su gobierno el que promovió la ley de inteligencia que precisa la tipificación de delitos como la interceptación sin orden de autoridad competente y la violación del derecho a la intimidad. Por último, el expresidente Álvaro Uribe pregunta por la interceptación que le hicieron a él y que todo el mundo conoció, y sobre el contenido de algunas interceptaciones que dejan muchos mantos de dudas. Lo cierto es que hay muchos interrogantes y muchos vacíos sin resolver de lado y lado. Si los funcionarios del expresidente Álvaro Uribe tienen que responder, también lo tendrían que hacer los magistrados que mantuvieron relaciones con personajes como Ascencio Reyes, amigo de narcotraficantes hoy extraditados como Giorgio Sale y socio, eso es un hecho, está en papeles, de Chepe Ortiz. Esas amistades peligrosas fueron las que dieron lugar a investigaciones posteriores hoy tan cuestionadas. Por último están las declaraciones del exmagistrado César Julio Valencia Copete, a quien tengo que darle la razón, por una vez, cuando apunta que la tragedia de la Corte empezó cuando se iniciaron las investigaciones en donde se afecta a algunos congresistas por parapolítica. Tiene razón, y más si tenemos en cuenta que fueron precisamente los paramilitares. Mancuso creo que era socio de Giorgio Sale, o me equivoco. Sí, en la la Enoteca. Lo eran. Ellos juraron venganza al presidente Álvaro Uribe cuando lo enviaron a los Estados Unidos. Eso también lo sabemos todos. Si uno lo analiza de cerca, se percatarán de que todos estaban en la misma fiesta. Mancuso y Giorgio Sale, socios de la Enoteca. Y algunos magistrados se dejaron homenajear consciente o inconscientemente. Eso yo no lo digo. Uno conscientemente no se va a emborrachar a ninguna parte. Eso es. Bueno, no, pero no sé si conscientemente sabían. En interdicción judicial. Yo no, lo que no sé si sabían que detrás estaba un personaje pues tan difícil como debían saberlo, como dice la Corte, de los políticos, de los otros, que sí. Debían saber que detrás de unas personas decentes y con la cara descubierta y de larga tradición en la política, que estaban con ellos, detrás de ellos había unos personajes siniestros. Entonces la Corte también debía saber. O sea, usted quiere que ellos se miren por la misma les vara. aplico la misma pauta de medida que ellos usan. Y también está el personaje de Ascencio Reyes, amigo a su vez de los narcotraficantes arriba mencionados. Por cierto, le deseamos mucha suerte a nuestra compañera periodista Salud Hernández, quien hoy tiene una audiencia de conciliación con el magistrado Arrubla por calumnia e injuria en este caso que estamos tratando. De todo esto, lo que queda es un cierto halo de intocabilidad de la Corte Suprema de Justicia. Y yo no sé, pero muchos vemos una obsesión enfermiza contra uno de los gobiernos más populares. El gobierno más popular de la historia. Por ahora, claro, sí. Pues es que uno sí no puede comprometerse al futuro. Sí, pues. El gobierno más popular de la historia. Uno no puede prever el futuro, lo que sí puede es juzgar el pasado. Montserrat, hoy CNN, en español, titula la noticia sobre Álvaro Uribe diciendo que se responsabiliza de las interceptaciones ilegales. ¡Qué irresponsabilidad! Tiene que ser uno muy miserable como periodista para decir una cosa de esas cuando tiene la declaración del presidente Uribe, donde dice: nunca
ordené una cosa que fuera ilegal. 4 parrafitos, muy fácil de leer, 4 parrafitos. Entonces, estos miserables de CNN dicen que el presidente Uribe se responsabiliza de las interceptaciones ilegales. Tiene que ser uno de muy mala fe, de muy mala clase como periodista, para decir una cosa de esas cuando tiene la declaración escrita del presidente Uribe. Eso solamente se hace cuando en lugar de periodismo se practica la villanía. El presidente Uribe no se está responsabilizando de nada ilegal, al contrario, dice que jamás ordenó que se hiciera una cosa ilegal. Es que estas actividades de Asensio Reyes y de la Corte Suprema de Justicia son públicas. ¿Cómo sabe uno que Asensio Reyes tiene socios mafiosos? Con certificados de constitución y gerencia de las cámaras de comercio y con certificados de las oficinas de registro. Yo las tengo en mi poder. Y eso no es ilegal. Uno va a una oficina de registro y pide los certificados que quiere y a la Cámara de Comercio y pide lo que le parezca. Son documentos públicos. Pues es que son registros públicos de comercio y registros públicos de propiedad. ¿Cómo sabe uno que fletaron un avión de Satena por cuenta de ellos? Preguntándole a Satena. Ejercicio del derecho de petición, y Satena contesta. ¿Cómo sabe del comportamiento que tuvieron en Sincelejo? Sincelejo tiene 250.000 habitantes, pregúntele a cualquiera cómo fueron esas fiestas. Es que usted no puede meter una Corte Suprema de Justicia casi entera a una ciudad intermedia como Sincelejo sin que nadie se dio cuenta. Es como silenciar una orquesta, ¿no? La orquesta suena porque suena. Entonces, todo eso se supo. ¿Qué hicieron en el Club Social? ¿Qué hicieron en las Corralejas? ¿Cómo fue su comportamiento? ¿Y con quiénes? Pues inclusive creían que Giorgio Sali era un magistrado más. Tanta era la fraternidad y los abrazos y las cosas que creyeron que era un magistrado. Cuando, oh sorpresa, oyen que habla con un acento raro y que era italiano. Eso fue una sorpresa para la gente de Sincelejo, porque creían que Giorgio Sale era otro magistrado más. Las relaciones de Asensio Reyes con toda la Corte y el Poder Judicial. Hay un discurso del señor Escobar Araujo en homenaje a Asensio Reyes por todo lo que les ha hecho y porque ha sido el coordinador de sus reuniones y que eso lo recuerda, le lleva a recordar la época de la infancia en que tiraba cometas. Yo pues eso no sé cómo es, pero ahí está. ¿Qué revelación pública? ¿Qué infidencia se está cometiendo aquí? Las entradas de Giorgio Sali a la Corte Suprema de Justicia, que eran continuas. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes lo pidió y la Corte Suprema de Justicia borró las evidencias al mejor estilo mafioso. Se dañaron los aparatos electrónicos y entonces no registraban las entradas de Giorgio Sali, que todo el mundo veía, porque era asunto público. Los almuerzos de Giorgio Sale con el procurador Maya Villazón, pues un restaurante público, entonces cualquiera los ve. ¿A cuántos personajes no ve uno cuando va a un restaurante público? ¿Dónde hay una interceptación telefónica? ¿Dónde hay un allanamiento? ¿Dónde hay un hecho ilegal imputable a todo eso? A lo que el presidente dijo, averigüen esto que es gravísimo, que es la Corte Suprema de Justicia engarzada con la mafia. Que lo dijo un medio de comunicación, insistamos, ¿no? Además, para proteger a la propia Corte, era un medio de protección a la Corte. Entonces hay que leer la providencia del procurador, que no habla de las cosas legales que se pudieron hacer, sino de las cosas ilegales, abusos de autoridad, extralimitaciones de funciones. Eso es lo que hay que leer, pero eso no fue lo que ordenó el presidente. Dice el doctor Álvaro Uribe textualmente, doctor Londoño, le pedí al doctor Bernardo Moreno, en su calidad de secretario general de la presidencia, fue a averiguar al DACE, a la UIAF, por las denuncias que en medio de comunicación habían formulado sobre posible penetración de presuntos narcotraficantes en asuntos de algunos magistrados. Por eso, él asume responsabilidad por eso. Y la UIAF depende del Ministerio de Hacienda y depende del presidente de la República. Y la UIAF cumple unas funciones que están perfectamente establecidas. Y es precisamente para averiguar los movimientos financieros raros que pueden involucrar movimientos de lavados de activos. Para eso existe la UIAF, y si no, entonces cerrémosla. Si es que el procurador dijo que lo que hace la UIAF es ilegal, pues entonces hay que cerrarla y nos ponemos en manos de la mafia.